Sonidos 24. Volvemos a la imagen y escuchamos a los Bunkers. ¿Por qué? Hagamos el contexto. En esta tocata, que hay que recordar, ponerlo en la mesa también, es una tocata que no fue autorizada por la Intendencia Metropolitana porque no se solicitó autorización. Sin embargo, la autoridad regional ha señalado que mientras se mantenga todo tranquilo, sin ningún problema, démosle, que ha sido parte también de los últimos más de 50 días. Y escuchamos a los Bunkers porque en este minuto está tocando Inti Illimani, pero alrededor de las 7:30, en 10 minutos más, estaría tocando los Bunkers. Todos conocen a los Bunkers, pero la gran gracia es que hace 5 años que no tocaban en público. Estamos con Pablo Márquez para comentar esto, por supuesto, lo que es el regreso ya, podríamos decir, y te hago la pregunta, oficial de los Bunkers en los escenarios. ¿Qué tal, Nicolás? Mira, la respuesta es no. Así no según lo que hemos averiguado, efectivamente los Bunkers se está reuniendo para esta jornada. Tienen otra reunión mañana en Concepción a las 6 de la tarde, también gratuita, en un marco también de estos conciertos que tienen que ver con el apoyo a la manifestación, al estallido social. Pero hasta el momento lo que sabemos es que solamente son estos 2 conciertos. Posiblemente luego podamos tener alguna novedad. Pero ya es relevante que los Bunkers se reúnan después de 5 años, tal como dices tú, porque el último show que vimos de ellos fue en el Vive Latino, en el 2014. Una curiosidad que fue, digo, muy curioso esta separación porque estaban en un súper buen momento. Ellos, recordemos que estaban viviendo en México durante mucho tiempo, más o menos desde el 2010, un poquito antes incluso, donde tenían muchísimos conciertos, muchísimas fanaticadas, habían firmado con sellos internacionales, por lo tanto tenían asegurado toda su expansión musical. Entonces esto de la separación o del receso, como lo llamaron, fue bastante repentino y bastante difícil de entender. Ahora, uno no sabe muy bien la dinámica interna que tienen los grupos, ¿no? Porque claramente llevar 12 años de trabajo, evidentemente hay un desgaste humano, personal, musical, artístico, que puede llevar a estos quiebres. Un grupo que también es familia, recuerdo. Un grupo que es familia, exactamente, un grupo que traslada su vida de Concepción primero a Santiago y luego a México, y todo lo que eso implica en términos de viaje y de movimiento que afecta finalmente a todo el entorno. Y bueno, ahí el grupo se quiebra, entiendo que sin grandes problemas, ¿eh? Más bien, como lo dijo el vocalista Álvaro López, desgaste de material, pero no hay pelea, digamos, de por medio, como le ha pasado a otros grupos. Por ejemplo, vemos a Inti Illimani justamente en el escenario, un grupo que se fracturó en los 80s y que tenía a 2 fracciones totalmente divididas, que no hay posibilidad de acuerdo. Claro. Los históricos y estos Inti Illimani de los hermanos Culón, que lo hemos tenido acá conversando con nosotros y también en Sesiones 24 esta temporada. Y claramente ahí hay una fractura. En el caso de los Bunkers no fue una fractura tan expuesta, pero sí fue una separación que trajo miradas contrapuestas musicales. Se habló en algún minuto de desgaste, claro, hablaba López de desgaste material, pero también de la necesidad de hacer proyectos distintos. Claro. Salió López, de hecho, en algún López minuto. con los 2 hermanos López. Los 2 hermanos López. Los hermanos Durán siguieron viviendo en México mucho tiempo hasta que lanzan justamente Lanza Internacional, como que es un proyecto que lo tienen con un mexicano, y ahora también están con Pillanes, que es el otro proyecto que tienen los Durán con los ex Chancho, los hermanos y la Vaca. Entonces, de los Bunkers salieron 3 proyectos. ¿No? 3 proyectos que involucran a los hermanos. Mauricio Basualto, el baterista, ha estado tocando y es profesor, ha estado apoyando a los 3, es un muy buen músico en la batería. Pero lo importante de esto, Nico, es que justamente a hoy, que estamos como a, 2 semanas del fin de la década 2010-2019, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el grupo chileno más importante de la década? Y hay, bueno, muchas opiniones, pero claramente la llegada de los Bunkers el año 2000, cuando ya empiezan efectivamente a hacer sus apariciones, el 2001 es el primer disco. Y si uno va un poquito más atrás, ¿cuál es el grupo chileno del milenio hasta ahora? Sin duda que son los Bunkers. Los Bunkers por popularidad. Del milenio del 2000 al 2019. Claro. Por popularidad, porque fueron el reemplazo natural de los 3 porque los 3 eran del anterior. Que justamente se disuelven en el 2000 o empiezan a desintegrarse en el 2000, y necesitábamos guitarra, necesitábamos alguna banda que reemplazara ese casillero donde está todo el estilo Beatles. Ellos fueron muy influenciados por los Beatles, tal como los 3.
dos de Concepción. Si ponemos a Santos Dumont en los 80, también otra tercera banda importante de Concepción que se toma el rock, ese tipo de rock en el mundo chileno popular. Entonces, claramente, uno puede decir con toda propiedad que los Bunkers son la banda más importante chilena del milenio en los últimos 18, 19 años, porque tienen discos exitosísimos, porque tienen una carrera internacional que es reconocida por todos como una de las más coherentes y eficientes. Y muy importante en tu análisis, pensando de que hay 5 años donde no ha habido nuevo material, donde no ha habido escenario de los Bunkers. Que también tiene su gracia. Exactamente. Digamos. Y además, han estado vigentes igual. Digamos. Porque, como tú también recordabas, porque se han desligado otros proyectos de esa historia. Y porque perfectamente, si lo decidieran hoy, y si hoy las condiciones están, y mañana en Concepción deciden volver a retomar la carrera musical, perfectamente podrían hacer grandes aportes por todas las visiones que se irían incorporando a sus respectivos miembros, a los Durán y a los López. Entonces, desde la primera canción, ellos siempre estuvieron muy preocupados también de los contenidos sociales. Hay grandes himnos de los Bunkers, como Miño, por ejemplo, que tiene que ver justamente con esto de contar las historias de los más desfavorecidos en todo sentido. Y este estallido social, claro, crea las condiciones perfectas, y también el hecho de que hayan estado todos los integrantes en Chile justamente para esta reunión, porque los Durán siguen viviendo en México. Ella, como te decía, tienen Lance Internacional, que tiene muchas fechas, y trabajan a distancia con Pillanes. Entonces se dio todo perfecto para que los Bunkers pudieran estar esta noche con nosotros. No se sabe muy bien si van a hacer un par de canciones nada más o si es un concierto un poquito más largo de 1 hora. Lo que sí es cierto es que han estado ensayando durante la jornada con algunas imágenes, han llegado por redes sociales donde se les ve entusiastamente ensayando en un lugar que no se sabe porque ha sido todo bien hermético. Ha sido bien hermético. Y un punto, primero, me confirma que son 6 canciones. 6 canciones, 6 canciones, porque en un minuto también se hablaba de 2, son 6 canciones. Y fue bien hermético porque fue bien misterioso. Bien misterioso, de hecho, yo personalmente no me había dado cuenta. Ayer a la noche veo redes sociales, Twitter, y empieza todo, los Bunkers, luego dije, qué raro los Bunkers. Claro, en su cuenta de Instagram habían puesto una cuenta regresiva, claro, con la foto de el general Baquedano, la escultura del general Baquedano, y ahí muchos empezaron a... Puede ser. Y luego se empezó ya a trascender, a confirmar que efectivamente iban a estar tocando el día de hoy de manera gratuita, y se va sumando a lo que es Inti Illimani. En algún momento se habló y Yapo, entiendo que Yapo no... Entiendo que yo tampoco está confirmado, pero sí, corresponde un poco, Nico, a la personalidad de los Bunkers. O sea, nunca fueron muy dados a dar muchas entrevistas, especialmente los López. Álvaro, y claramente todo este misterio tiene que ver también con una personalidad Bunker para todo este tipo de situaciones. Claro, la separación también fue bien abrupta y bien misteriosa, porque, como te decía, nunca se revelaron mayores detalles simplemente de esta declaración que te decía en un principio. Por lo tanto, claro, toda esta vuelta también se fraguó bajo esa lógica. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Como tú preguntabas, es muy probable que no lo sepamos hasta que realmente ellos quieran hacer algo, pero eso es lo único que saben. Entiendo que sería bien complejo además armar un grupo cuando están funcionando estos otros 2 proyectos en paralelo de los hermanos Durán. Y de hecho, la próxima semana, nada más, López, la banda de los hermanos, va a volver a editar material nuevo después de un tiempo también de receso. Por lo tanto, también están funcionando sus proyectos paralelos. Quizás, a lo mejor, esa misma cantidad de proyectos y esa misma cantidad de ideas musicales puedan incluso motivar a este trabajo en conjunto, que yo me imagino, Nicolás, que después de 5 años, después de que todo el mundo exige de buena manera, por cierto, el regreso de los Bunkers, volver a subirse a un escenario en este contexto, con esta margen de público, claramente te debe picar el bichito de poder hacer cosas, ¿no? Porque estas situaciones te llevan a componer, te llevan a inspirar. Conversábamos con los hermanos Durán también en sesiones 24 con Pillanes, justamente que todas estas cosas, lo que está pasando en el entorno, te llevan inevitablemente a componer. Ellos son los compositores principales de la banda y claramente todo este contexto seguramente ya tienen reflejado en muchas canciones. Oye, y obviamente tú decías, siempre se ha asimilado la figura de los Beatles con los Bunkers, porque también son una gran inspiración para ellos. Nunca se va a poder decir que son los Beatles, o sea, son iguales a los Beatles, porque ya eso es hablar de dioses del rock. Pero no deja de ser curioso que en un ratito más, cuando estén tocando, van a tocar en las alturas, arriba de este escenario de un bus. Y la última vez que tocaron los Beatles, cuando estaban separados, fue en la azotea.
Insisto, no quiero hacer porque me van a matar, oye, pero ¿cómo estás haciendo que las situaciones son iguales a los Beatles o no? Pero es curioso que a un grupo que siempre se le ha asimilado a estos genios de Inglaterra hagan esto tan parecido. Hay una leyenda bien divertida, Nico, que cuando vino en 2011 Paul McCartney, se le mostró música chilena, porque él quería un poco interesarse por los grupos y le mostraron un par de bandas que no le llamaron la atención, solistas tampoco, pero reparó en los Bunkers y reparó especialmente en Miño. Y dijo, esta canción es muy Beatles, me recuerda mucho a los primeros años de nosotros, decía Paul McCartney. Y claro, uno empieza a correr la cinta hacia atrás y se puede dar cuenta que el sonido inicial de los Bunkers era muy mod, todo ese fenómeno Beatles, el del corte de pelo así, medio Príncipe Valiente y ese tipo de guitarra. Ellos hicieron muchos covers de los Beatles también en sus presentaciones iniciales, varias canciones de los Beatles hacían en un inicio, muy amigos y siempre muy cercanos a Álvaro Enríquez, que le decían cuando era chico el Lennon, por su fanático, que era un fanático de John Lennon y los Beatles. Entonces, evidentemente hay un lazo común con ese sonido y cuando Paul McCartney lo escucha descubre que después de tantísimos años hay un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que están haciendo un sonido muy parecido o inspirado en lo que ellos hicieron en los años 60. Entonces claramente es un sonido reconocible y claro, la gracia de los Bunkers es que después de eso le fue agregando sonidos más latinoamericanos, instrumentos latinoamericanos a ese sonido de guitarras inglesas para transformar un estilo bastante particular. Fue generando, ahí tengo la pregunta, su propio sonido, su propia identidad en ese sentido. Exactamente. Ya. Su propia personalidad. Porque es súper difícil, yo no soy músico, pero me imagino que es súper difícil ir generando una propia identidad cuando tiene una identidad de tan buena influencia. Claro, por supuesto, porque en el fondo al principio todos los grupos tratan de imitar algunos sonidos para encontrar su destino, ¿no? Pero cuando lo encuentran y cuando ya empiezan a crear sobre esa influencia, aparecen las personalidades distintas. Y el caso de los Bunkers le puso ese sonido que es una mezcla, los Bunkers es una mezcla entre música latinoamericana, entre música Beatles, mucha música romántica mal llamada cebolla. Los hermanos Durán eran fanáticos de los Beatles, pero también de Camilo Sesto y de toda esa música con que muchos de nosotros crecimos en los años 70 y algunos en los 80 también. Entonces, claramente es una mezcla bastante particular que hace de los Bunkers un sonido diferente y por eso yo creo que ha tenido y tuvo tanto éxito en México porque abarcaba esas tres aristas que son bien importantes en la música mexicana. Toda esta balada romántica llorada y sentida, las guitarras y también efectivamente todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana que hace el sello propio de una banda que sale de Concepción al mundo. Ahí tengo una pregunta. Cuando los Bunkers va a México, que ha pasado con varios grupos, con varios artistas también, sabemos, hemos comentado cientos de veces en este espacio lo desafiante e importante que es el mercado mexicano de la música, estuvieron conectados con Chile también. O sea, Sí, como que no, iban y volvían, había todavía, no estoy diciendo que otros grupos como que dejaron a Chile un segundo plano, pero sí los Bunkers era una cosa de ir y venir harto durante un buen tiempo. Lo que pasa, Nicolás, que la conquista de México es muy larga. O sea, es difícil conquistar México en poco tiempo porque tienes que manejar una serie de variables. Primero, la expansión geográfica a nivel de giras, y eso solamente en el DF te puede tomar perfectamente 1 o 2 años. Imagínate. Para tocar todos los fines de semana en diferentes lugares hasta que realmente empiezas a ser un músico conocido con mucha promoción y luego si quieres abarcar el resto del país, claro, implica mucho tiempo más. Entonces eso implica un desgaste también a nivel de familia, de pareja, de todo lo que eso significa, pero además implica también no perder tus raíces acá. Los Bunkers cuando se van empiezan a trabajar entre Chile y México el disco Música Libre, que es el disco que son los covers de Silvio Rodríguez, un giro totalmente inesperado hasta lo que habían hecho hasta ese minuto, digamos, que ¿qué ha sido ese giro? Y tiene que ver un poco con las raíces, ¿no? Tiene que ver un poco con la influencia. Y Silvio Rodríguez también tenía una relación bien directa entre lo que escuchaban, la música de los 80, esta balada romántica que te comentaba, pero también esta música más de trova, más de protesta, más social, que también convivía en esos años. Entonces esa decisión también pensando en mercados internacionales, pensando también en conquistar toda la región, fue una súper buena decisión
y lo consiguieron bastante eficientemente. Entonces, claramente todo ese trabajo implica un desgaste de años y, como te decía, los Durán finalmente deciden quedarse allá porque tienen esta banda, pero además producen, tienen muchas amistades. Ellos lograron que los Bunkers los manejaran en México los mismos que manejaban a Café Tacuba, que eso te abre las puertas inmediatamente en muchos lugares. Y hasta el día de hoy siguen siendo muy amigos entre esos músicos y es muy probable que si quieran seguir, lo más probable es que tengan las puertas abiertas en México para cualquier cosa. Oye, hay movimiento entonces en Plaza Baquedano. Estamos justamente, ahí están los Bunkers, lo que estamos hablando, Ahí el grupo, hermanos López. el grupo del milenio según Pablo Márquez, ¿ah? Chileno. Chileno, por supuesto, chileno. Vamos a ver un poquito lo que está sucediendo. Ya hemos contado estas tocatas que se están desarrollando en Plaza Baquedano, específicamente enfrente de lo que es el edificio de Telefónica, y el plato fuerte de lo que ha sido esta convocatoria a través de redes sociales era justamente esto. ¿Iban o no a tocar los Bunkers? Punto uno, al parecer ahí están. O sea, ya de confirmado está. Había una cuenta regresiva en su Instagram, como hablábamos con Pablo, habían sido bien herméticos, muy en el estilo también de los Bunkers, en esta tocata que se ha ido desarrollando desde las 5:30, 6 de la tarde, y que ya parte entonces, y este es el regreso, por lo menos hoy, mañana también en Concepción, de los Bunkers a los escenarios. Y por eso también la importancia, Pablo, de ver esto, porque tenemos la duda todavía si van a volver a los escenarios ya oficial, con gira, con nuevo material, pero por lo menos para toda la gente que está ahí, es un tema bien hito en su vida con la música, para ellos como público. Totalmente, porque el público que hemos visto en este tipo de manifestaciones es muy transversal, pero la gran mayoría son gente muy joven, que esto ha sido su banda de cabecera durante muchísimo tiempo, y evidentemente esta presentación de los Bunkers después de 5 años es un hito que ojalá prospere, porque yo creo que este es el momento para un regreso de los Bunkers en gloria y majestad, sin duda alguna. Se dan justamente todos los factores, falta que se alineen los astros. Oye, vamos a ir a conversar con Agustina Álvarez, que está justamente en ese lugar, para que nos cuente cómo se vive esta situación ahí que se da en la comuna de Providencia. Agustina, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo están? Recién los Bunkers se subieron a este escenario donde finalmente las personas que la estaban esperando pudieron desatar su alegría con gritos, con salto, como ustedes mismos pueden estar viendo en las imágenes. Los 5 integrantes entonces ya están arriba de este camión que se desplazó hacia la base de la Telefónica, donde por fin ya están cantando una de sus primeras canciones, que se llama Ven Aquí. En total, en realidad, yo había dicho que eran 6 canciones, me corrijo, son 9 canciones las que tienen previstas cantar acá en lo que es Plaza Italia, para también sumarse, ser uno de los otros grupos de música, como ya también lo han hecho varios otros, en sumarse en esta manifestación social, en este estallido social que comenzó el 18 de octubre y que se demoraron un poco en ser parte de ella, pero que decidieron hoy ingresar, volver a la música, volver a tocar juntos luego de 5 años estando separados, y de manera que ellos pudieran apoyar a esta demandas sociales que tienen los cientos de personas que se encuentran acá. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo saltan, cómo gritan. La verdad que, como ustedes estaban comentando hace recién unos minutos, es un hecho histórico para muchos de los fanáticos de la música, para muchos fans de los Bunkers, Nico. Así, Agustina, lo que se está viviendo entonces ahí en el sector de Providencia. Muchas gracias. Y Pablo, para ir cerrando también en este punto, sesiones 24 conversaste con los López. Con los López, no, con los Durán. Con los Durán Pillanes, sí. que ahí vemos el que tiene ese pañito rojo ahí en el cuello, Mauricio, y con los Inti Illimani además. Pero te quería comentar que la amplificación que tiene este camión, fíjate, está pensada para un concierto de unas 6.000 personas. Entonces, evidentemente tienen que haberla reforzado mucho, claro, porque caminando hacia el canal se puede escuchar, que estamos bien cerca de la Plaza Italia, se puede escuchar el impacto del sonido para este concierto en un escenario que tiene alrededor de 4 metros de alto, por lo tanto puede ser visible desde muy lejos, y esa era la gracia también de hacerlo en un camión que es un escenario que se puede ir moviendo dependiendo de las circunstancias. Así es, y recordando también, para ponerlo en la mesa,
un concierto o tocata, como usted lo quiera decir, que tiene una particularidad también para hacer sus objetivos, que no fue autorizado por la Intendencia Metropolitana porque no se solicitó no se hizo la petición en este sentido. ¿A qué voy yo con eso? Para dejar las cosas bien claras, no está la autorización para hacer esta tocata, este concierto. Sin embargo, hablamos durante la tarde con el intendente metropolitano, Felipe Guevara. Obviamente no estaba muy contento con este punto, pero dijo, si se mantiene todo en orden, todo con tranquilidad, vamos nomás, digamos. A propósito, la tocata de los Beatles tampoco está autorizada. No, de hecho, mire, sí, Todo calza. por todo calza pollo, como dicen. Es verdad. De hecho, lo eso. sacaron justamente los policías desde el edificio. De hecho, y se los llevaron presos. pudieron tocar 4 o 5 canciones y nada más. Es verdad. Bien, pues, don Pablo Márquez, como siempre, un agrado, un placer estar conversando contigo. Chao, Nico. Que esté muy bien, nos vemos. Sonidos 24.